Buenos días. ¿Quién no ha visto la película Monstruos S.A.? No vayáis al cine conmigo, os lo digo en serio, a una película que nos haga reír, porque podéis empezar a sentir una vergüenza ajena inasumible. Y si no, preguntadle a mis niños. Bueno, pues estamos en mitad de una serie a la que hemos titulado ¿Qué hacer? Y lo hemos hecho así porque precisamente estamos hablando acerca de la epístola o de la carta que Santiago, el hermano del Señor, escribió en tiempos muy tempranos, en los primeros años del comienzo de la Iglesia, a aquellos judíos que se estaban arrepintiendo de sus pecados y llegando a reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías de los judíos que como judíos ellos estaban esperando. En aquel momento no habría una diferenciación sustancial aparente entre los judíos y los judíos que habían creído en Jesús Mesías. A medida que pasaba el tiempo, la irreconciliación era cada vez más evidente. A esos que todavía no eran llamados cristianos, escribe Santiago, y su epístola es tan práctica. De hecho, no es mi estilo, por razones propias que yo tengo, de en los domingos dar, digamos, una serie acerca de un libro o de una carta especial de la Biblia, y tengo mis razones para ello. Eso es fundamental, pero a nivel de estudio bíblico, de conocimiento, que es inevitable al cristiano, tiene que ser así, pero no para los domingos por una serie de razones. Sin embargo, me he atrevido a hacerlo en esta ocasión con la carta de Santiago, precisamente por su marcado carácter práctico. Bien, cuando hablamos de qué hacer con mis monstruos, a nivel de introducción, Santiago nos dice, oye, hay algo de lo cual a veces sois conscientes, a veces no, y tenemos que saber que están ahí, qué hacer con ellos. Amada, a modo de introducción, os digo que yo suelo ser muy fiel a todo lo que Dios me da. Esto no tiene por qué ser así, es que yo funciono así, ¿vale? Y tengo dos cochecitos que me han dado un uso extraordinario durante un buen porrón de años. Bien, uno de ellos está a punto de morir. Está en la UCI realmente, ¿no? Está totalmente desguazado y estamos en la duda, Rebeca y yo, de si hacerle un boca a boca a ese coche y resucitarlo, lo cual va a costar, o simplemente adquirir otro porque al fin y al cabo todo tiene su fin. Bien, en este contexto había considerado la posibilidad de arreglarlo y luego venderlo. Pero claro, si uno lo arregla y lo vende a un particular, me han advertido, oye, si lo vendes a un particular, tienes que tener cuidado, porque aunque tú lo arregles bien de todo lo que consideramos y vemos que es necesario e importante, si una vez vendido, la persona que lo ha comprado le ve al coche un defecto que es vital para su funcionamiento, puede demandarte. Porque con la venta del coche a un particular, cosa que yo no sabía, tenemos u ofrecemos de forma, me parece a mí que tácita, una garantía durante 6 meses en donde, atención al dato, que yo no conocía esta expresión, en donde no pueden aparecer vicios ocultos. Me llamó mucho la atención esa expresión vicios ocultos para referirnos a un coche. Es decir, que un coche puede estar en venta, tener muy buena presencia y tener vicios ocultos, con lo cual al comprador le supone una estafa. Bueno, ¿habéis pensado alguna vez en esto? Nosotros, como seres humanos, llevamos siempre un cartel de se vende. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos expertos en modificación de conductas. ¿Yo? Yo no. Sí, mira, ¿te comportas tú de la misma manera frente al cliente al que estás vendiendo algo que frente a tu esposa en el momento del almuerzo? ¿Eres el mismo, pero te comportas de la misma manera? No exactamente. ¿Te comportas de la misma manera cuando tienes un trabajo y eres jefe en alguna sección a cuando eras jovencito y estabas
luchando por conseguir ese trabajo y te estaban entrevistando. De hecho, en una entrevista que lo que llevamos, un gran cartel, ¿no?, de se vende. Yo vendo mis servicios, voy a poner mi mejor voluntad a tu disposición como empresario y si no soy el mejor, te garantizo que puedo llegar a serlo. ¿O no? Bueno, yo por lo menos intento venderme así. Me ha resultado muy bien. A lo mejor es que soy un buen vendedor. Pero después de ser cierto que modificamos nuestras conductas, y no es necesariamente esto malo, si no lo llevamos a un extremo de hipocresía, también es cierto que detrás del cartel de se vende pueden, y de hecho existen, vicios ocultos. Dice, hombre, pero no del todo, ¿no? Por ejemplo, las personas que nos ponemos aquí, no podemos decir que tenemos vicios ocultos, porque fíjate tú a qué nivel bajamos la regla de medir, de manera que si hasta los que se ponen aquí tienen vicios ocultos, madre mía, pues apaga y vámonos. Pues no hay nadie por encima de nadie. Tú puedes tener una virtud que es completamente invisible a los demás y haces un trabajo. Yo puedo tener una virtud dada por Dios, que es más visible a los demás y ejerce un trabajo. Eso no nos pone en niveles diferentes. Estamos en el mismo nivel con distintas características. Todos llevamos vicios ocultos. Es lo que Santiago, en su carta eminentemente práctica, quiere enseñarnos. Con la expresión mis monstruos, lo que queremos decir es mis vicios ocultos. ¿Os acordáis de la película esa Monstruos S.A.? Cada monstruo tenía una apariencia. Unos eran grandes, se asustaban de una manera, otros eran pequeños, se asustaban de otra, pero todos tenían una función: asustar, hacer imposible la vida de su cliente. Bueno, pues así son nuestros vicios. Pueden ser de muchas características y naturalezas distintas, pero todas están ahí para hacer que nuestras vidas sean imposibles. De hecho, cuando Santiago está escribiendo su carta, lo está haciendo a este grupo de lo que hoy llamaríamos, que posteriormente, después de la fecha de redacción de esa carta, se les llamó cristianos. Por lo visto, por primer lugar en Antioquía, y de una forma peyorativa, como un insulto. Bueno, pues está escribiendo a estos que hoy llamaríamos cristianos, y les está diciendo, hay que ver la cantidad de asuntos que tenéis vosotros, estáis hecho un completo lío y esto no puede ser así. Aquellas congregaciones se caracterizaban porque habían unas diferencias sociales, económicas, absolutamente, yo no voy a decir grandes, eran simplemente abrumadoras, eran inaceptables. No es que uno tuviera más y otros menos, porque esto siempre es así. No es que uno tuviera apariencia de saber más y otros menos, porque es que esto siempre es así. Es que la diferencia era tan gigantesca que no era tolerable dentro del mundo de lo que hoy llamaríamos cristiano. Porque mientras unos literalmente no tenían nada que llevarse a la boca, venían procedentes de la persecución que se inicia en Jerusalén con el primer mártir, Esteban. Tuvieron que salir despavoridos, dejar todos sus bienes, dejar absolutamente todo e irse a distintas ciudades del Mediterráneo donde no les perseguían. Estos no tenían absolutamente nada que llevarse a la boca, mientras que los judíos, que previamente habían salido por otras causas para mejorar sus condiciones sociales o de vida, estos estaban ya asentados y, como es costumbre judía, les había ido bien y eran ricos, de manera que mientras unos no tenían nada que llevarse a la boca, otros chapoteaban en la opulencia. Era muy dramático. Creaba situaciones de envidia, celos, contiendas, guerras entre ellos todo el tiempo. Y si a esto le añadimos que tenían la costumbre de tener una reputación a aquellos que enseñaban por aquella tradición que arrastraban de su propio judaísmo de respeto al rabino, y otros que parecían que no sabían nada, aquella diferencia social, económica o de conocimiento intelectual aparente hacía que la iglesia fuera lo que hoy llamaríamos iglesia insostenible.
Vivían realmente en problemas graves que no solucionaban. Tensiones. En la última vez que estuvimos aquí estuvimos considerando que Santiago nos decía, bien, unos se creen muy sabios y otros creen que no saben nada, o creen que saben y sin embargo no se les da la oportunidad de ser aparentemente sabios. Dice, si realmente esto no importa, nos decía Santiago la última vez. Lo que importa es lo siguiente, y titulábamos aquel capítulo, ¿qué hacer puesto que soy tan sabio? Y lo que venía diciendo Santiago era, ¿tú eres sabio? Sí. Bueno, pues me parece muy bien. Yo no doy descrédito a tu sabiduría. Solamente digo esto, dice Santiago, enséñamelo por tu conducta. Porque si tu conducta y tu vida no transfieren la supuesta sabiduría que tienes, entonces tu sabiduría para mí no sirve de nada, para Dios tampoco. En aquel contexto, cuando hablábamos la última vez de aquel aspecto tan práctico de si te crees algo, sabes algo, demuéstralo por tu vida. En aquel contexto terminábamos con un verso que decía, si aquellos que buscan la justicia lo hacen de una manera correcta, deben hacerlo en un contexto de paz. Porque si tú que eres muy sabio quieres la justicia y lo haces con la guerra, ya te estás equivocando y en tu conducta estás mostrando justo lo contrario de la sabiduría que profesas. De manera que decía Santiago, en el último versículo que consideráramos, si quieres justicia, la justicia debe ser sembrada en la paz para aquellos que hacen la paz. Decíamos, todo aquel que quiera algo, porque quiera que sea justo, debe buscarlo dentro de los límites de la paz, sembrando paz. Bueno, ¿qué es lo contrario sin soberbia, sin violencia? ¿Qué es lo contrario de la paz? Lo contrario de la paz es, y ahí iniciamos nuestra meditación en el día de hoy. ¿Qué es lo contrario de la paz? Y sigue desarrollando Santiago su carta eminentemente práctico. Lo contrario de la paz es la guerra. Nos dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Estáis todo el día peleados. No es que las guerras y los conflictos entre vosotros no pueda referirse a las guerras y los conflictos de este mundo, que puede por extensión. De hecho, este mundo vive en continua guerra y conflicto. Guerra es un término bélico que hace alusión a batalla, a campo, donde se lucha. Conflicto tiene otro matiz más de desaveniencia, pelea, discusión, amargura continua por continuos enfrentamientos. Pero ambos términos es lo que precisamente no deseamos. Es lo que siempre está presente en el mundo. Es lo que está presente en nuestras vidas y era lo que Santiago denunciaba que estaba presente en aquellas iglesias que consideraban que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Y le está diciendo, pero si nuestro Mesías no era así, ¿de dónde vienen vuestras guerras? Fijaos que Santiago nos está diciendo, ¿existen guerras y conflictos entre vosotros? No, porque lo que realmente Santiago está haciendo mediante esta pregunta retórica no es preguntar, sino afirmar, oye, es que entre vosotros existen conflictos, existen guerras, pero la cuestión no está en si están o no están, es que están. La pregunta de Santiago va dirigida más bien hacia ¿de dónde vienen? Es decir, puesto que están, ¿cuál es el origen? Porque si no sabemos el origen de algo, no sabemos su causa. Y si no sabemos el origen y la causa de algo, es absolutamente imposible que lo podamos solucionar. Es como aquel médico que te da una medicina para tratar el síntoma y la causa siempre permanece por debajo del síntoma. Jamás vas a poder curar la enfermedad. Y él se pregunta, ¿de dónde? O sea, ¿dónde está el inicio, la causa, el origen de todas vuestras conflictos y guerras, a través de las cuales demostráis que no sois sabio como profesáis? Bueno, pues él lo pregunta y lo responde a través de otra pregunta retórica que no es una pregunta sino una manifestación afirmativa de dónde vienen. Y dice,
vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. La palabra pasión es hedone. ¿A qué suena la palabra hedone en griego? A hedonismo, ¿no? A búsqueda del placer por el placer desenfrenado, desbocado, no un placer equilibrado. ¿De dónde vienen? Dice de que todos queréis que vuestro placer sea satisfecho. Es de dónde viene. Ese es el monstruo que aparece. Pero no aparece fuera porque aparezca fuera. Aparece fuera porque ya está dentro de nosotros. Esas pasiones, esos hedones, placeres que queremos satisfacer siempre, entran en conflicto con los hedones o placeres o búsquedas de lo que otras personas también ansían. Entonces nos convertimos como en una manada de lobos donde solamente hay una presa que devorar. Y parecemos efectivamente que estamos descarnizadamente peleándonos los unos con los otros. Vuestra vida se convierte en un campo de batalla porque la satisfacción de tu placer resulta que priva de la satisfacción del placer del otro. Y como estáis en esa consecución de satisfacción de vuestras pasiones, no os dais cuenta que el campo de batalla que estáis creando viene justo, su origen lo tiene dentro, es un monstruo. Si nos podemos identificar monstruos en nuestra vida, podemos hallar muchos, como monstruos S.A., de diversos tamaños, colores y características, cada uno haciendo un daño distinto. Pero de lo que se trata es de que el monstruo haga imposible la vida de su huésped, lo decíamos antes. ¿Cuál es el monstruo que se define en las Sagradas Escrituras? El monstruo que se define, que llevamos todos dentro, se llama, y no se puede llamar de otra manera, por más que la palabra suene religiosa, y al menos yo no estoy dispuesto a sustituirla. Hay palabras que deben ser sustituidas porque si no, no nos entienden lo que hablamos. Y siempre hay que hablar el lenguaje de los que están a tu alrededor. Jesús lo hacía. Y los reformadores lo que hicieron fue traducir las Escrituras a los idiomas vernáculos. No para que entendamos qué Dios dice de manera directa. Bueno, pues ese lenguaje tiene que ser adaptado. Hay una serie de palabras que no podemos cambiar. Mirad que yo por pasiones he puesto monstruos, ¿no? Y nos entendemos bien. Pero hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Hay un monstruo permanente dentro de nuestras almas que se llama pecado. A ese monstruo no se le puede llamar, no, es que he cometido errores, ha sido un despiste, que no, que los errores son errores, es cuando tú vas conduciendo por la izquierda en vez de por la derecha y no te has dado cuenta, y un pecado es un pecado, es decir, algo que es voluntario, está planeado, lo quieres hacer. Ese es el gran monstruo que vive dentro de nosotros. Dice, pero yo no tengo tanto monstruo. Dice, bueno, pues será porque luchas con él, ¿no? Pero la cuestión no está en si al momento, a este punto de la exposición, no está en si estamos siendo vencedores o no sobre el monstruo. La pregunta ahora simplemente reside en la afirmación de que, ojo, que está ahí. Se llama pecado. Bien, el pecado es como una especie de alien. ¿Habéis visto la película Alien? Una cosa que está ahí y quiere salir. Eso es el pecado que vive dentro de nosotros. Y ese pecado tiene capacidad de engendrarse a sí mismo, ese gran pecado, esa gran maldad que llevamos dentro desde que el ser humano se alejó de Dios, por desobediencia, porque dejamos el diseño que Dios preparó para nosotros. Ese gran monstruo puede subdividirse, engendrarse en un montón de pequeños monstruos que cada cual hará su daño y que cada cual porta de acuerdo a su personalidad, educación, genética, lo que te hayan dado, lo que hayas vivido. Puede ser que tu monstruo, tu pequeño monstruo derivado del gran monstruo que se llama pecado que llevamos dentro, sea la tendencia a, no sé, a la ira,
puede ser que sea la tendencia a la crueldad hacia el otro, puede ser que sea la tendencia del victimismo, siempre soy yo el que me han hecho el mal, pero claro, yo no tengo culpa de mal alguno. Puede ser que ese monstruo sea la soberbia de creer que sabe siempre todo. Eso es muy típico. Tan lo sé todo que es que yo ni siquiera considero, me tomo en serio tus ideas. Es más, que no ni las considero, que no. Eso se llama soberbia, es un monstruo. Puede ser que sea la tendencia a la depresión, la tendencia a la ansiedad, la tendencia a cualquier cosa. Esos son los pequeños monstruos cuyo propósito son deshacer nuestra vida y deshacer la vida de aquellos que nos rodean. Como lo llama no Santiago, sino ahora el apóstol Pablo, como lo llama en su epístola a los Gálatas, son las manifestaciones de la carne. Es decir, el monstruo es pecado. Ese alejamiento de Dios que nos hace vivir ignorando quién es Él, qué quiere realmente Él para nosotros y cuáles son sus mandamientos para su gloria, pero también para nuestro bien. Entonces, si ese es el pecado, ¿cómo llama Pablo a los monstruos que el pecado desarrolla? Que cada cual desarrolla un monstruo o monstruos, en plural más bien, diferentes. ¿Cómo lo llama Pablo? En la epístola a los Gálatas dice así: si el pecado es el gran padre de los monstruos son esas manifestaciones que de dentro salen fuera y que contaminan todo lo que hay alrededor. Es que los políticos y el mundo y este mundo y tal y cual, pero no nos damos cuenta que ya nosotros lo llevamos dentro. Es a lo que apunta Santiago, ¿de dónde vienen? Toma la rienda de tu propia responsabilidad. Y aquí nos dice Pablo, mirad, estos distintos monstruos les podríamos llamar las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Para que veáis la cantidad de pequeños monstruos que pueden salir de dentro de nosotros, y de hecho salen, cada cual dependiendo de su personalidad, educación y condición temperamental. Pablo enumera solo, no con carácter exhaustivo, sino demostrativo, a modo de ejemplo, cuáles pueden ser muchos de estos monstruos. Y dice así: las obras de la carne son evidentes, es decir, llegan a estar dentro, pero terminan saliendo fuera. Y entonces son evidentes a todo el mundo. ¿Qué son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías. Y dice Pablo, y diríamos nosotros somos muy, ¿sabes?, cristianos del libro. Es que esos son los pecados. Dice, no señor, hay más. Pero hay pecados que no estén contemplados en la Biblia. Dice, sí los hay. Pues ¿cómo? Pues si la Biblia no lo dice. La Biblia dice, cosas semejantes a estas. Ahora ya dictará tu sentido común. ¿Cuáles son las cosas semejantes a estas? De todas esas que enumera Pablo, que no es ni mucho menos exhaustivo, esas que vemos en amarillo tienen que ver con, o pueden quedar resumidas en dos grandes monstruos principales. Digamos que el gran monstruo es el pecado, que da lugar o tiene hijos, y esos monstruos son como dos o tres. Y esos dos o tres derivan y engendran de nuevo a otros más. Bueno, pues todos estos pequeños monstruos pueden ser codificados o resumidos bajo lo que Santiago denomina como, y luego lo vamos a ver, los monstruos que identifica Santiago. Y ahí es donde nosotros debemos estar contemplando, oye, ¿con qué me identifico yo? ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué puede servirme a mí o no para que mi vida vaya mejor y para que le vaya mejor a la vida de los que me rodean? Porque no solamente eso será mejor para nosotros, es que eso será lo que traiga gloria a Dios, a su nombre. Bueno, pues entonces, esos que están ahí en amarillo, enemistades, pleitos, celos, rivalidades, envidia, pueden quedar codificados o resumidos bajo el monstruo de la codicia y de la envidia, que Santiago, como veremos más adelante, identifica. Sin embargo, si quitamos esos amarillos y ponemos otros, que no lo tengo, pero lo podemos leer, cosas como la inmoralidad, la impureza, la sensualidad,
las borracheras y las orgías tienen más bien que ver con otro monstruo padre al que podríamos llamar placer, hedone, pero placer malentendido, como lo vamos luego a explicar. Así que toda esa cantidad de pequeños monstruos que pueden aparecer en nuestra vida, que hacen nuestra vida imposible, y la vida de los que están alrededor nuestra imposible, pueden derivar simplemente de tres grandes monstruos que son a los que identifica Santiago en su epístola. Y ahora regresamos a la carta de Santiago y decimos, Santiago, a ver, si tú dices que tenemos una serie de pasiones, de hedones o de monstruos, que lo hemos llamado nosotros, vicios ocultos, que lo llamarían el contrato de compraventa, ¿cuáles son? Enséñanos para ver qué podemos hacer al respecto. Y entonces Santiago codifica y resume tres de ellos. Primer monstruo de Santiago, la codicia. Y así sigue hablándonos Santiago y dice, la guerra, los pleitos que tenéis entre vosotros, ¿de dónde vienen? De vuestras pasiones, de vuestros monstruos que viven y residen dentro de vosotros, que están incontenidos. No que sean incontenibles, es que no los tenéis contenidos. El primer monstruo identificado por Santiago, la codicia. Por cada uno de ellos vamos a dar un poquito de su naturaleza, de sus consecuencias y de una característica que es denominador común a los tres. Santiago, en el primero de los tres monstruos, nos identifica la codicia, a partir del cual pueden ramificarse otros muchos. Y dice Santiago, codiciáis. ¿Veis? Ahora no os estoy preguntando, ahora os estoy diciendo, porque es que lo estoy afirmando, codiciáis. ¿Y qué es la codicia? La codicia no es aquel sentido de tener lo que simplemente deseamos o necesitamos. Es bueno tener. Mirad, ahora yo, por ejemplo, necesito un coche. ¿Alguien me regala un coche? Gracias. Si me lo regala, yo lo voy a coger con gusto. Quiero tener. Bueno, más que quiero es que necesito tener. Entonces, eso no es malo. O sea, y si vas a estudiar porque tienes que ofrecerte al mercado laboral con tu cartel de se vende, tiene que ser algo cierto, ¿no? Tienes que prepararte bien, ese se vende tiene que ir en coordinación o en línea con la preparación que tienes. Entonces tú quieres un futuro para ti y para tu familia y tendrás que, en un sentido positivo, codiciarlo, ¿no? Esto no es de la codicia que se está hablando. El término codicia tiene un matiz negativo. No es el tener o buscar las cosas que nos son necesarias o que simplemente nos gratifican hasta un punto de equilibrio correcto. La palabra codiciar simplemente significa aquella ansiedad por conseguir lo que deseo. Es un deseo vehemente, exacerbado por tener. Tener que no necesariamente tiene que implicar tener cosas físicas. Como a lo mejor, qué sé yo, pues posesiones, terrenos, casas, sino también trabajo, o no físicas, como reputación, que te vean, que te admiren, que no piensen de ti mal. Todos estos son formas de codicia distinta, pero todas están caracterizadas por un deseo exacerbado, fuera de control, de poseer, de tener. Codiciáis. Pero ¿qué pasa? Que es que os falta tanto algo dentro que necesitáis estar ansiosamente siempre buscando lo que no tenéis. Pues tengo malas noticias si ese es el caso. Malas. Ahora vamos a ver cuáles son. Para empezar, si esa es la naturaleza de codiciar, ¿cuáles son las consecuencias? Y Santiago nos dice, mira, hecho o monstruo número 1, codiciáis. No, es que no, codiciáis. Consecuencia de la codicia. Por eso cometéis homicidio. ¿Homicidio? Vamos a ver, ¿homicidio no es asesinato? Sí. Pero yo no soy asesino. Bueno, o sí. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ser un lenguaje literal, puede ser un lenguaje figurativo. De hecho, Jesús interpretó el homicidio en un lenguaje figurativo. Cuando un toro tiene la naturaleza de defenderse frente a una amenaza, para eso Dios le puso los cuernos, ¿no?
Pero si tú pones a un toro en una plaza y le enseñas un señuelo rojo y lo haces perseguir aquello que realmente no es una amenaza, pero tú le engañas haciéndole creer que lo es, lo que era bueno, que el toro tiene unas capacidades para defenderse frente a un enemigo exterior, se convierte en malo, porque la criatura estará todo el tiempo dando cornadas a un peligro que realmente no existía. Eso es lo que hacemos cuando la codicia nos supera y ni siquiera nos estamos dando cuenta de ello. Seguimos los señuelos y empezamos a dar cornadas locas sin saber que lo que estamos haciendo es destruyendo a los que están a nuestro alrededor, porque queremos aquello que sea y lo queremos a cualquier costo. Jesús, interpretando esta palabra homicidio en carácter figurado, dijo: el hecho de no cometer homicidio no es no matar a nadie, que desde luego matar a alguien es homicidio, sino que dijo Jesús, cualquiera que en su mente, y luego por naturaleza propia de la mente pasa las palabras, dice, cualquiera que llama a su hermano imbécil, ya lo ha asesinado. Claro, pero yo que no le digo imbécil a mi hermano, no, pero ¿lo piensas? Si aquí de lo que se trata es de que pienses lo que piensas, porque pensar todos pensamos, proferir insultos todos lo hacemos, solamente que tenemos que parar para pensar lo que pensamos. ¿Qué es lo que la Carta de Santiago y Dios mismo quiere que hagamos? Así que, ¿cuántas veces cometemos homicidio contra personas que nos quieren o que nos odian? Pero cometemos homicidio. Yo os confieso que soy un homicida, porque todo el tiempo tengo que estar arrepintiéndome de lo que califico inadecuadamente cuando pienso acerca de algunas conductas de otras personas. Y si no llegara a pensar lo que pienso, simplemente sería inconsciente de ello, y ese monstruo tenía grandísimas entonces posibilidades de controlarme a mí. Pero hacemos ahí un teje-maneje en donde al menos, reconociendo que existe, está más o menos bajo control. De eso se trata. Porque pretendiendo otra cosa, en lo único que podemos caer es en aquello que tan agriamente advirtió y criticó Jesús, llamado hipocresía. Bueno, pues, si la naturaleza de la codicia es la que hemos dicho, un deseo exacerbado de tener lo que no tengo, y tiene unas consecuencias, por ejemplo, tiene unas consecuencias que son simplemente echar a perder la vida de los demás, porque no hay comida para todos, pues mejor para mí, ¿no? ¿Cuál es la característica o una característica de la codicia que también es aplicable y denominador común a los dos otros monstruos que Santiago identifica? Pues que, fijaos en la expresión, codiciáis y por eso cometéis homicidio, fijaos, está ahí y hay que resaltarlo para verlo. Y no tenéis. No tener es lo contrario de la satisfacción de la codicia. No. Si tú codicias es porque quieres tener. Pero Santiago dice, mirad, codiciáis y no tenéis. A lo cual nosotros podríamos decir, eso no puede ser del todo verdadero. En algún porcentaje te equivocas, Santiago. Porque de las muchas cosas que codicio en un sentido negativo, de lo cual puedo ser consciente o inconsciente,
De las muchas cosas que codicio, algunas no consigo, pero otras sí. La vida no está marcada quizá por un éxito rotundo y pleno en todas las áreas, pero está marcada por un éxito de aquí y allí. Y aquello que consigo, lo consigo. ¿Cómo que lo que deseo tener no lo tengo? Hay cosas que sí llego a tener. Y dice Santiago, no tenéis. ¿Qué es eso? Es muy sencillo. Cuando Santiago está diciendo que codiciáis y no tenéis, no está diciendo que codiciéis y no lo consigáis. Lo que está diciendo es que codiciáis y vuestra alma no está satisfecha. Volveréis a codiciar. Por tanto, no tenéis lo que buscáis con vuestra codicia, que es la satisfacción plena de todo el vacío que tienes dentro, del placer que quieres llenar. No lo tienes, porque aunque lo tengas hoy, mañana desaparece y necesitas otra nueva codicia. ¿Sabéis lo que dura la satisfacción auténtica de comprarte un coche nuevo? Que no critico yo a los que compren coches, que yo tengo que comprar un coche. Dura el poco tiempo que dure los plásticos del hora nuevo. Luego te das cuenta de que el cacharrito ese son 4 ruedas que te llevan y te traen. Y no era mucho más. ¿Sí? Entonces podemos tener, pero si, que no estoy yo criticando tener más o tener menos, no estoy hablando de eso. Lo que quiero decir es que cuando codiciamos de manera vehemente cosas por las que somos capaces de hacer prácticamente cualquier cosa, una vez que las tengamos, si las tenemos por el camino incluso erróneo, porque tener cosas por el camino correcto no es malo, puede ser hasta bueno. Pero si tenemos, al final no tenemos. ¿Por qué? Porque buscábamos saciar una sed que no se saciaba con tener. Y donde necesitamos otro nuevo tener. Y por tanto, es una codicia que se vuelve cíclica sobre sí misma. No tenéis, dice Santiago. Bien, si la codicia es el primer monstruo que nos identifica a Santiago, la segunda es la envidia. Sois envidiosos. Pero hombre, está un poco negativo, ¿no, Santiago? A ver, ¿cuándo acabamos a pasar las canciones de Navidad, tío? Porque a este ritmo, bueno, a veces hay que enfrentarse a las realidades, ¿no? Sois envidiosos. No es una pregunta, de nuevo es una afirmación, envidiáis. La palabra envidia en su original es celo. ¿A quién os recuerda la palabra celo? Pues a lo que en latín no, en nuestro idioma castellano, español significa, ¿no? Celo. Los celos pueden ser buenos o pueden ser malos. Aquí está claro que significa un celo malo. Envidia es un celo malo. ¿Y qué es en este contexto la envidia? La envidia es no alegrarme cuando al otro le va bien. No alegrarme. Es decir, si tú tienes un trabajo que yo hubiera deseado y no lo tengo yo, me siento mal. Pero hombre, eso no es envidia, ¿no? Eso es que yo me siento mal, porque tú tienes un trabajo que lo que hubiese querido yo y no lo tengo. No. ¿Te sientes mal? Sí. Pues entonces es envidia. No te puedes íntegramente alegrar con toda la felicidad de tu alma por el bien que tiene el otro, porque tú deseas más ese bien de aquella alegría que te pueda tener que el otro lo tenga. Os ponía un ejemplo la vez pasada cuando hablaba con un compañero. Este compañero es un compañero muy, muy pudiente, un muchacho súper jovencito que ha recibido pues todas las cosas que puede una persona recibir desde el punto de vista material, porque su padre es un empresario de una envergadura absolutamente impresionante a nivel internacional. Tiene coches de carrera, tiene varios coches aparcados desde allí. Cuando él de manera natural, la criatura, me hablaba de todos sus coches y me sacaba las fotos. Mira, este es el que más me gusta, Antonio. Lo que pasa es que cuando lo pongo en la pista, se come la rueda, mira, en cuestión de media hora ya tengo que cambiarle la rueda. Digo, ¿que yo cuánto vale cada una de esas ruedas? No os digo las cifras. Claro, llega un punto en que tú puedes escucharle bien, pero llega otro punto donde dices tú para ti mismo, ¡pero qué injusto! Pues yo tengo mi escodita ahí de 24 años que no quiero cambiar por esto, por lo otro, porque esto no es justo. Entonces, ¿de qué te das cuenta? De que te puede la envidia. No te alegras del bien ajeno.
porque tú también lo quieres. Sois envidiosos. Y dice, por tanto, porque sois envidiosos. Y la envidia, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, tiene mucho que ver con las comparaciones, con este odioso tema de las comparaciones, tema en el que vivimos inmersos en la sociedad de hoy. Siempre nos estamos comparando. Eso es un monstruo terrible, porque tiene que ver con el monstruo de la envidia que hace nuestra vida imposible, pero literalmente imposible. Porque cada vez que tú te comparas, todo esto tiene que ver con la envidia, como cada vez que tú te comparas mal, siempre. Bueno, a lo mejor alguna vez no, pero la inmensa mayoría siempre te comparas mal. ¿Por qué? Mira, básicamente por 3 razones. Porque siempre te comparas con aquella persona que tiene más, nunca con aquella que tiene menos, ¿no es cierto? Con lo cual tu juicio no es equilibrado. Si te compararas con aquel que tiene menos, te sentirías satisfecho y agradecido a Dios. Pero como siempre nos comparamos con aquel que tiene más, pues entonces siempre somos desdichados. Y se nos roba la vida, por tanto. La segunda característica por la cual siempre nos comparamos mal es porque nos comparamos frente a una realidad que no es realidad, sino una imagen ilusoria y superficial. La realidad no es la del cartel de se vende que todos llevamos, sino la del cartel de se vende, que puede ser correcto, y la de los vicios ocultos que no se ven hasta que pasa un tiempo. Vosotros aquí me estáis viendo a mí, ¿no? Aquí yo tengo un cartel de se vende, ¿no? Pero, ¿cuáles son mis vicios ocultos? Muy sencillo. Preguntad a vuestros maridos o a vuestras esposas o a vuestros hijos o a vuestros padres cuáles son tus vicios ocultos y ya verá si salen vicios ocultos. ¿Qué es lo que quiero yo decir con todo esto? Que cada vez que te comparas con una imagen idealizada de alguien que no es real del todo porque le falta la otra parte. Eso te hace sentir terriblemente desgraciado y es un monstruo que te está robando la vida y por tanto está afectando a las personas que están a tu alrededor. La otra razón por la que las comparaciones son siempre malas no solamente es, número 1, porque te comparas con quien tiene más. Número 2, porque te comparas frente a un ideal que no es real. Es número 3, y es la siguiente. Te comparas... Esto pasa por no escribir las notas, ¿no? Dejadme un tiempo. Ah, sí, esto es muy importante. Te comparas con aquello que... o con aquel alguien que no eres tú. Esto es muy importante. Mira, cada vez que el fenómeno de la envidia se esté dando en tu vida y tú no te das cuenta, es que se está produciendo antes un fenómeno de comparación. Pero si tú te comparas con alguien que no eres tú, la comparación es totalmente errada. ¿Sabes por qué? Porque aquella persona no eres tú. Ya, pero ¿eso qué significa? Pues significa que aquella persona tiene una vivencia, unos temperamentos, una personalidad, unas características, unas facultades, unos defectos que no se corresponden con tu persona. Entonces, aquella persona lo que desarrolle, tenga, haga, posea, no necesariamente es lo que a ti te va. Pero como vivimos en el mundo de las comparaciones, en donde siempre fallamos, una de las grandes fallos es compararme con otra persona, porque ¿con quién me voy a comparar? Ya está equivocado, porque esa persona no eres tú, para que lo entendamos. Imaginemos, volvemos al tema de los coches, imaginemos que mi Escodita de 24 años se compara. Imaginemos que él está aparcado en la calle y se está comparando con el Ferrari que se le aparca al lado. Imaginémonos que él se compara y él dice: primo Ferrari, ¿cómo te ha ido hoy? ¡Potente, hermano! Hoy he corrido, me han acelerado, le he hecho sentir adrenalina a mi conductor. Soy el más grande, tío, esto es potente. ¿Cómo se sentiría mi Escodita? Pues como un desgraciado. Pero es que la comparación está errada. Porque mi Escodita no puede tener la potencia de la Skoda, porque es otra marca y naturaleza. Entonces, si a mí me dieran lo que al Ferrari, reventaría el motor de mi Skoda.
En otras palabras, Dios no siempre nos da aquello que envidiamos o deseamos o codiciamos, porque es malo para nosotros. Mi escudita tiene que pensar, tío, a mí también me ha ido genial, porque le he dado una satisfacción a mi propietario, he ido y venido a tal sitio con 4,5 litros cada 100 kilómetros. Y mi propietario, que soy yo, que es más agarrado que un mono en un columpio, ha tenido una sensación de satisfacción impresionante. Lo he llevado, lo he traído al menor costo. ¡Qué bestia! Me alegro mucho por tu carrera. Yo también por ti, Skoda, por tu economía. Compararte siempre va a traerte daño, porque tú no eres el otro. Dios tiene un sitio para ti, de acuerdo a tu naturaleza, de acuerdo a cómo Él te ha creado. Y por eso, si esa es la naturaleza de la envidia, ¿cuál es la consecuencia? Que combatís y hacéis guerra. Combatís y hacéis guerra. Todo el tiempo estáis haciendo guerra, habéis convertido esto en un campo de batalla. Yo quiero lo que tú tienes. Y seguimos rápidamente adelante porque no podemos pararnos más. Característica, naturaleza, consecuencia y ahora característica de la envidia, igual que vimos antes de la codicia. Fijaos qué interesante, denominador común. Sois envidiosos y, ¿qué dice? Otra vez, tan amarillito, no podéis obtener. Otra vez. ¿Por qué? Porque la característica a todos estos monstruos es la insaciabilidad. Nunca satisfecho, siempre comiendo. Más adelante desarrollamos un poquito esto. Y el tercer monstruo que identifica Santiago es el placer. El placer hedone, que vuelve a aparecer la misma palabra en griego, no es el placer bueno que Dios quiere para tu vida. Por cierto, que Dios quiere placeres para tu vida, ¿lo sabías? Mira, el placer sexual, por llamar un placer, ¿sabes que es muy bueno? Y que puesto en su sitio fue creación de Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué? ¡Qué asco! No, se lo inventó Dios. Y es maravilloso. Y un placer bien puesto te acerca a Dios. Pero como ese podemos hablar cualquier placer. Cualquier placer bien puesto es un placer puesto por Dios. Los placeres de los que aquí se hablan, hedone, tienen una connotación negativa en el sentido de desmedido, porque es el placer por el placer. El objetivo último es la satisfacción del placer. Ese placer no viene de Dios. Ya me habréis alguna vez visto dar este ejemplo, pero es que me marcó en el libro de Cartas del Diablo a su sobrino. Un diablo le dice al otro, el más experto le dice al más joven, ¿cómo va tu paciente? Dice, muy bien, muy bien. Lo he podido distraer de todas las cosas. Dice, de lo único que no he podido distraerle es del placer que le producen los paseos que da por las mañanas desde su casa hasta el molino antiguo, y luego se lleva ya un rato pensando, leyendo, meditando, luego vuelve y tal. Dice, de ese placer no le he podido disuadir. Dice, pero no tiene mucha importancia, tío, porque el diablo grande, ¿no? El que da los consejos es el tío, ¿no? Tío, no he podido disuadirle, pero no tiene mucha importancia, porque al fin y al cabo es un placer que no tiene tampoco, ¿sabes? Que va, viene, que no nos afecta mucho a lo que nosotros queremos conseguir de él, que son las maldades. Y le dice el tío, te equivocas, sobrino. Ese hombre siente placer por las mañanas cuando se levanta, cuando camina, cuando contempla la naturaleza, respira el aire fresco. Siente placer cuando se sienta en el molino, abre su libro, lee, piensa, medita, aprende. Y luego todo eso se lo viene rumiándolo de vuelta. Dice, ese placer no es aparentemente malo, pero ese placer le está acercando al enemigo, siendo el enemigo Dios, más que ningún otro. Es decir, hay placeres que son correctos, de los cuales Dios nos da para que disfrutemos, y hay placeres que son la consecución del placer por el placer, que es
lo que Santiago está denunciando aquí, el placer fuera de límites. Y este placer fuera de límites, aunque aquí él no lo dice, tiene unas consecuencias y también una característica común. La consecuencia es que, vale, date este placer, si no lo va a ver nadie, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya verá cómo finalmente en el medio o largo plazo aparece en tu vida, porque tiene esa insidiosa capacidad, el pecado, de aparecer en el futuro. O sea, te date los placeres y ya verás cómo afecta a tu trabajo, a tus relaciones, a tus amistades, a tu matrimonio. Y tiene el placer la misma característica denominador común que los anteriores, que es insaciable. Insaciable. De manera que los tres monstruos que identifica aquí Santiago, la codicia, la envidia y el placer, que no dice si tenéis, no, dice tenéis, tienen dos componentes. Una, hacen daño a tu vida. Y haciendo daño a tu vida, hace daño a las personas que te rodean. Dos, son insaciables. Un apetito que se sacia no es un apetito que queda ahí saciado para siempre. Un apetito que se sacia es un apetito que seguirá creciendo. Es como si el monstruo que vive dentro de ti, una vez saciado, ¿qué es lo que hace el monstruo? Alimentarse y nutrirse, ¿no? ¿Y qué hace una planta cuando se alimenta y es nutrida? Pues que crece. ¿Y el apetito entonces que tiene qué es? Más grande. ¿Cómo se llama eso en términos neurológicos? Cuando la dopamina es demasiada aquí y cada vez necesita más. Bueno, no es una pregunta que yo esté haciendo, es una pregunta reflexiva. A mí no me gusta preguntar para que me responda, porque luego están los sabiondos y los no sabiondos, y ay, a mí que yo no sabía que... No, por favor, no hagáis eso. Son preguntas reflexivas, como hace Santiago. Se llama dependencia. Se llama desarrollar, ¿cómo se dice cuando necesitas drogas? Esto sí es pregunta de verdad, que no me sale el término. Adicción. Adicción. Los monstruos que llevamos dentro producen adicciones. Bien, los llevamos. Es que hay que simplemente saber que los llevamos y combatirlos con la ayuda de Dios, porque los llevamos. Asústate de aquel que nunca ha roto un plato o da esa apariencia. Asústate, te lo digo en serio. Mira, como somos muchas veces inconscientes, a medida que va pasando el tiempo, si no controlamos estos apetitos, que se hacen estudiando la palabra del Señor y procurando obedecerle desde el corazón, cuando al cabo del rato te has mirado al espejo, si pudiéramos ver tu alma, de un tío guapetón pasaría a ser una cosa así, un poquito deforme. Y a medida que va pasando el tiempo y el monstruo o los monstruos insaciables siguen creciendo, a los cuantos meses o años te vuelves a mirar al espejo y si pudiéramos contemplar el alma te verías así, todavía más deforme. Y si siguen pasando los meses y los años y no pones remedio porque no eres consciente de lo que está pasando en tu vida, como tú eres santo, poderosamente santo, y Dios te ha, digo, tú eres muy santo, ¿verdad? Entonces finalmente te conviertes en cada vez algo más deformado. Hasta el punto de que puedes llegar a pensar en un momento dado, ¿cómo he llegado yo aquí? ¿Cómo he podido estropear tanto mi vida? Una vez que llegas a vivir, no te quiere, es más, no te reconoce ni la madre que te trajo a este mundo, porque tú tenías otro potencial. Dice, es que no pedís. Sois tan soberbio que no pedís, dice Santiago. Y aquí sí nos toca ya correr, pero a velocidad del Ferrari que hablábamos antes. Dice, pero es que además cuando pedís lo hacéis mal, porque siempre estáis pidiendo, ¿para qué? Para de nuevo vuestros malos propósitos, codicia, envidia y placeres. Señores, que quiero, pero que ya sabré yo lo que tú necesites. Ay. A veces somos tan santos que pedimos a Dios cosas que ni siquiera nos estamos dando, que es, aliméntame el monstruo que tengo, Señor, cosa que Dios nunca hará. Oh, almas adúlteras, fijaos lo que Santiago dice aquí, estáis adulterando. Hay un Dios que os ama, que es vuestro Padre, pero vosotros no se está refiriendo aquí a almas adúlteras, a este mundo que camina desbocado sin el conocimiento y la obediencia a Dios. No, está hablando a una iglesia, le está diciendo, adúlteros, adúlteros. Estáis abandonando a Dios, que no, que yo voy a los domingos a la iglesia, que participo en esto, que hago aquello. Todo eso está muy bien, ¿eh? Es más, quien no hace nada, me pregunto yo, ¿qué hace en la iglesia? Porque no te llamó Dios a no hacer nada. Pero si haces, lo que está diciendo Santiago es, ¿tú has mirado la motivación de por qué haces?
Porque si tú estás haciendo y aparentemente tiene un cartel de esa venta gigantesco que todo el mundo te compra, yo puedo llamarte alma adúltera porque tienes las motivaciones equivocadas. ¿Y eso qué significa? Dice, pues que no estás casado con Dios. Pero si yo soy creyente de iglesia, de venir, de cumplir, venga, hombre, vamos a conocer. Dice, sí, no, tú no estás casado con Dios, tú estás casado con el mundo. ¿Qué mundo? Si yo no pertenezco al mundo, ese es el mundo horrible que está afuera. El mundo está dentro de ti, si no tienes que ir afuera. Es lo que está diciendo Santiago, si está dentro de ti. Porque el mundo vive bajo el hechizo del engaño, bajo el trapo por el que nos matamos a dar cornadas, y tú vives en ese mundo aunque estés dentro de una congregación cristiana. El que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Tú puedes estar aquí y estar a distancia, años luz del Señor, porque tú te separas, no porque Dios se separe de ti. De hecho, mira lo que dice ahí. Él te ama celosamente. Te quiere. Dice, pero ¿cómo me va a querer a mí si yo ya he llegado a esa desfiguración completa que hablábamos antes? Y ya a mí no me quiere ya ni el dato. Dios te quiere. Dice, bueno, ¿cuál es la solución a todo esto, Santiago? Porque está muy negro, muy negro, muy negro. No está preguntando si existen, es que existen. Y luego eso tiene unas consecuencias. Y luego las consecuencias tienen unas características. Y las características es la insaciabilidad, de la cual hemos querido hablar, pero no nos ha dado tiempo. Pero vamos, que esto nos pone básicamente, para resumir, en una situación de ansiedad constante, de falta de paz, que es como iniciamos el texto. Y la ansiedad trae una cantidad de enfermedades psíquicas y físicas brutales. Entonces, bien, ante este diagnóstico, menuda radiografía, Santiago, gracias, ¿qué hacemos? Y es muy sencillo, mira. Dios te quiere. Él te da gracia. Porque estoy muy feito ya, muy feito. Él te da gracia. Te ama. ¿Eso qué significa? Dice, pues que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Conclusión de todo lo que hemos hablado. No se trata de negar que tengo monstruos, se trata de admitir que los tengo. Porque ¿cómo voy a ser yo humilde delante de Dios, puesto que la humildad parece ser el antídoto a mis monstruos? ¿Cómo voy a ser humilde yo delante de Dios si no reconozco lo que hay? Entonces, ¿qué es la humildad? Es reconocer lo que hay. Y cuando tú reconoces lo que hay, Dios te da gracia. Dice, hijo, ¿lo reconoces? Sí. ¿Estás mal, verdad? Sí. Tranquilo, yo te doy gracia para que sigas caminando. Pero no dejes de admitir lo que hay en ti. Porque si algún día dejas de admitirlo, dejas de necesitarme y me necesitas desesperadamente. Da gracia a los humildes. Terminamos con un texto, precisamente, que habla de la gracia del humilde, y es en las bienaventuranzas. La primera vez, tendría yo unos 12 años, calculo, que leí las bienaventuranzas en Mateo, leí, bienaventurados los humildes. Porque si bien es cierto en este mundo los soberbios son los que lo consiguen todo, si no, pregúntenle a cualquier político de cualquier color, son los humildes los que no consiguen nada, ¿no? Pero fijaos en el reino invertido de Dios. Bienaventurados los humildes, dijo Jesús, porque ellos heredarán la tierra. Llegará un punto en que lo heredarás todo y no habrás tenido ni vivido en el terrible acoso del monstruo de la codicia o de la envidia, y sin embargo Dios te lo dará todo. Y un poquito más adelante dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón, ligado a la humildad. ¿Por qué? Muy importante, y con esta idea terminamos. Cuando yo leí aquel texto por primera vez, dije, apañado andamos. Señor, yo nunca seré bienaventurado, porque no tengo limpio el corazón. Pero ¿sabéis que la palabra limpio también puede significar transparente? Y entonces sentí un consuelo indecible, porque pensé, no, Dios sabe que yo no estoy limpio, pero demanda de mí transparencia. Eso lo cambia todo. Señor, soy quien soy, mira mis monstruos, ten misericordia de mí. Soy transparente. Y Dios te da gracia y soluciona tus monstruos y hace tu vida verdaderamente disfrutable.
y con ella la de aquellos que están alrededor de ti, que quizás son los que más te aman. Oramos y nos despedimos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu claridad. Gracias, Señor, por cómo nos enfrentas, no destruyéndonos, sino diciéndonos qué hay, para que presentándolo delante de ti con toda humildad, prosigamos en el camino, Señor, de la vida, perdiendo nuestra propia vida para tener la tuya, llenándonos de ti, para encontrar lo que este mundo ansía por todos los medios, que es la paz en el mundo y la paz interior, la que tú nos puedes proveer por medio de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Señor.